Corrían los años 90. La edad de oro de los blockbusters, los dibujos radicales y el hip hop. En Estados Unidos, ocupando el despacho oval, se encontraba Bill Clinton, y Tupac Shakur acababa de tener alto bifeo con Biggie, y había sido tiroteado en los Quad Studios. Todo parecía estar bien, las cosas fluían normalmente. Todo bien, todo correcto. Y con ellas, la UFC, que arrancaba su historia en 1993 con su primer evento. Mientras tanto, en las montañas del norte de España. En Lemona, cerca de Bilbao, la capital del País Vasco, recorriendo montes, alzando piedras y golpeando a fiesteros desubicados, se encontraba nuestro protagonista. El primer latino. El primer hispano. El primer euskaldun en pelear dentro del octágono de la UFC. Alberto Cerro León. Alberto nació en Lemoa, un pueblito del País Vasco al norte de España en algún momento entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Desde joven, un chico dotado para el deporte y el trabajo físico, pronto se interesó por las artes marciales y la defensa personal. Concretamente el Pencatsilat, a través de su maestro John Barrenechea, el cual mantenía el contacto con varios maestros y gurús de Indonesia vía París. A Alberto le gustaron las formas y movimientos que le recordaban a las películas de artes marciales de su época, y siguió practicando y entrenando bajo esa disciplina. El Pencatsilat, cuyo nombre podría traducirse directamente como arte marcial, son una serie de sistemas de combate procedentes de las islas de Indonesia. De origen incierto, estas artes tienen raíces como poco desde el siglo VI después de Cristo, y eran usados por los ejércitos de los distintos reinos del archipiélago de Java para proteger, mantener o ampliar sus territorios. Durante la ocupación holandesa, la práctica de Pencatsilat se mantuvo en secreto por razones evidentes, y se terminaría desarrollando una variante de corte más interno o espiritual de estas artes marciales, que tal vez condujese a un desarrollo menos efectivo en términos violentos. En concreto, el estilo practicado por este Lorenzo Lamas Looking Model Fucker, era el estilo del tigre de Sumatra, alias Harimau. El vato entrenaba en una época, los años 70 y 80, en que el conocimiento marcial era limitado, Bruce Lee salía en la tele y el boxeo era el deporte de combate más poderoso. Era un tiempo en que aún se tenían dudas de qué estilo se impondría a cuál en combate, o qué técnicas eran realmente eficaces. Más aún en España, que lo que de aquellas se saliera del fútbol, el boxeo y alguna que otra lucha folclórica sonaba algo así como: 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。 Por lo que tanto para Cerro León, al menos en un primer momento, como para prácticamente cualquier español medio, el wrestling, el jiu-jitsu o el valetudo eran términos comparables a Shaolin, Wu-Tang o Chin Chong Potato. Mierda, el propio Cerro León no conoció lo que era una pesa hasta que viajó por primera vez a Estados Unidos. Literalmente entrenaba con su propio peso, subiendo al monte y levantando pedrolos hasta cansarse, como él mismo afirmaba en una de sus entrevistas. Auténtico Chad movimiento. El caso es que sí, en algún punto indeterminado de los años 80 y comienzos de los 90, Alberto viajó a Estados Unidos. Y se dedicó a hacer algunas exhibiciones por Pasadena y dar clases de defensa personal en algunos sitios al tiempo que continuaba entrenando. Su trabajo como docente en estas materias en la Universidad del Sur de California, la USC por sus siglas en inglés, lo posicionó en el mundillo granjeando de la posibilidad de codearse con todo tipo de personas interesantes como pudieran ser los Gracie, con quien, según afirma él mismo, estuvo entrenando suelo antes de los primeros UFCs, algunos actores conocidos como Steven Seagal o el propio Lorenzo Lamas, el cual también tenía cierto bagaje en las artes marciales, etc. Así como el trabajar como escolta para altas personalidades de la sociedad estadounidense de la época. Con todo y con eso, llegan los flamantes años 90 y con ellos estalla la UFC vendiéndose como un deporte sin reglas en que se enfrentan todo tipo de artistas marciales y luchadores, y así era. Alberto fue invitado al primero para representar a su estilo, pero por alguna razón, declinó la oferta y no sería hasta el año siguiente para el UFC número 2 que realmente subiría al octógono, sabiendo o no, que sería el primer hispano, el primer latino y el primer euskaldun en hacerlo.
En este que sería su primer y único combate en el torneo de aquella noche, enfrentaría al campeón holandés Remco Pardoel, judoka de alto nivel, y ávido grappler de Jiu-Jitsu que sobrepasaba a Alberto en 20 kilos o más. El combate inició con Alberto conectando un golpe y tratando de agarrar la espalda de Pardoel, pero el judoka, inteligente, consigue proyectarlo al suelo. La pelea sigue con un Alberto superado en kilos tratando de zafarse hasta que Remco logra una posición de 100 kilos y termina conectando una sumisión. Casi 10 minutos de pelea que terminaban en derrota para el español. En el palmarés contaría la victoria de judoka como sumisión de brazo, aunque más tarde Alberto afirmaría que fue sometido por estrangulamiento con su propio kimono. Comenzaba así el nacimiento de uno de los deportes más brutales y relevantes de nuestra era, y acompañándolo, uno Dinoy, uno los nuestros representando a su estilo. A pesar de la derrota. Con el tiempo, Alberto Cerro León regresaría a su hogar en el País Vasco y haría algunas apariciones más en programas de la televisión local para continuar trabajando en la seguridad de personas y locales de su tierra. Eso ha sido todo por esta vez, estimados quebracocos, dejarse un like o una mala fulla su sempre, nos vemos.